Buen día nuevamente, feliz sábado. Me alegra mucho de poderlos ver, de verlo acá a Sergio, lleno de vida, su corazón radiante. Fluye bien la sangre por mi corazón, dice Sergio. Bueno, me alegra mucho, Sergio. Me alegra mucho ver a Gaby también, ¿eh? También a mi hermana, que nos saludamos hace un ratito, mi hermana allá atrás también. Mi hermano, no sé su nombre. Sí. Luis. Bueno, muy bien, Luis. Te queda muy bien el verde. ¿Eh? Y José siempre hace combinación su campera con sus ojos, ¿no? Es un piropo que seguramente Lucy se lo habrá dicho muchas veces. Bueno, como ustedes saben, hoy a las 3:45 vamos a tener una reunión distrital. Los esperamos. Será una transmisión que va a hacer la asociación desde la iglesia de Palermo para todos los distritos. La idea es que cada pastor reúna a su gente en alguna iglesia del distrito. En nuestro caso es en Valentín Alsina. Y allí vamos a tener el relanzamiento misionero de este año, ¿sí? Yo simplemente quiero invitarlos a participar de este relanzamiento y decirles que la Iglesia a nivel mundial está preparando todo un movimiento misionero para el año que viene, para el 2027. Un movimiento misionero que se titula Una Voz, o bueno, One Voice, como podemos ver el título en inglés. Y la idea es poder juntos, de manera unificada como iglesia, predicar. ¿Está bien? Ahí ya seguramente lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de este trimestre, porque la idea es comenzar el 2027, pero preparándonos a partir de hoy para ese 2027. Una de las cosas que sí ya les puedo anticipar es que en Semana Santa del año que viene vamos a tener un gran impacto acá en Buenos Aires. Nos van a acompañar 40 pastores de la División Sudamericana, más los pastores de acá de la Unión, más bueno, los pastores distritales de cada distrito. Y vamos a tener un gran impacto acá en Buenos Aires, ¿sí? La idea es poder tener 100 centros de predicación en todo Buenos Aires, pero para ello necesitamos empezar a prepararnos a partir de ahora. Y después el segundo gran impacto que vamos a tener el año que viene va a ser en septiembre, ¿sí? En conexión con esta preparación, nosotros ya decidimos con los jóvenes que vamos a trabajar en el evangelismo digital. Así que ya estuvimos hablando, ahora vamos a tener una reunión por Zoom dentro de poquito, pero creemos que Dios le está hablando a la iglesia de Lanús Oeste para que podamos tener como distintivo de nuestra iglesia el evangelismo digital. ¿Está bien? Todos se van a poder sumar. De hecho, toda la iglesia mundial está invitada a poder participar de este evangelismo para el año que viene. Y quiero, bueno, de manera especial destacar el trabajo que tanto Lucio como Departamental de Comunicaciones, que por qué no podemos llamarlo a partir de ahora Evangelismo Digital, con Mati y con Trini, están haciendo un trabajo que creo que es distintivo de nuestra iglesia. ¿Por qué? Nosotros nos han enseñado mal, a ustedes y a mí nos han enseñado mal, de que cada iglesia tiene que tener sus diferentes... sí, nosotros estamos estudiando los dones. Vieron que cada persona tiene dones. Lo estudiaron en la escuela sabática. Cada iglesia tiene dones. Entonces, una persona no puede tener todos los dones. Una persona tiene uno o dos principales, después puede tener más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo mismo pasa con la iglesia. Hay iglesias que no tienen que tener todos los dones en funcionamiento. Una iglesia tiene que tener un don o dos y especializada en un don o dos. Otra iglesia tiene que tener un don o dos. ¿También me explico? A lo que voy es lo siguiente. Nosotros muchas veces pretendemos que todas las iglesias tengan todo las vertientes que puede ofrecer una iglesia a la comunidad. Y nos comparamos, uno se compara con Valentín Alsina, se compara con Palermo, se compara con Brasil, y no siempre se compara. Error. No hay que compararse con nadie. Ni una persona tiene que compararse con otra persona, tampoco una iglesia tiene que compararse con otra iglesia. Nosotros tenemos que pensar nosotros acá en Lanús Oeste qué es el sello nuestro, qué queremos tener. Y aportar, como iglesia corporativa que somos, un don. Y UDAVE tiene que aportar otra característica.
y Valentín Alsina otra característica. Y así cada iglesia aportar algo donde la comunidad se ve enriquecida por los diferentes dones que cada iglesia puede presentar. ¿Está bien? Abarcar mucho es apretar poco. Querer tener mucho es no tener. ¿Está bien? Entonces, nosotros creemos que el evangelismo digital, porque los chicos ya vienen trabajando bastante en esto, es algo que le puede aportar que la iglesia desde Lanús Oeste, porque acá es otra cosa, nosotros somos la iglesia adventista en el mundo, en Sudamérica, en Argentina, en Buenos Aires, en la zona del conurbano sur donde no estamos viviendo. Nosotros tenemos que eliminar fronteras. Tenemos que eliminar fronteras. Somos la iglesia que aporta algo desde Ezeiza, algo desde la zona norte de Buenos Aires, algo desde la zona sur. Como que a mi forma de ver tenemos que eliminar fronteras, si es que queremos realmente trabajar en unidad, que es lo que Dios nos invita. ¿Está bien? Entonces, esto nos va a ayudar a concentrarnos en nuestras características y dones. Esto nos va a ayudar a eliminar la frustración de querer ser lo que de repente Dios no quiere que seamos, pero quiere que seamos algo puntual. ¿Está bien? Entonces, ganamos satisfacción, evitamos frustración y nos concentramos en realmente las capacidades que tenemos. Por lo pronto, estamos trabajando, preparándonos para el año que viene con esto que les acabo de mencionar, el evangelismo digital. ¿Es solo digital? No, también es presencial. Entonces, tenemos que buscar la otra pata para que podamos sustentarnos. Pero encontrar nuestro propio rumbo. ¿Me explico? Que le podamos aportar a la iglesia mundial. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los quiero invitar a este cambio de cultura mental, ¿eh? A colaborar, a no compararnos, y decir, este es mi granito de arena que yo aporto para la iglesia mundial. La iglesia en Sudamérica, la iglesia en Buenos Aires. ¿Eh? Y esto otro, bueno, no lo aporta a mi iglesia, lo aportará a otra iglesia. ¿Está bien? Pero pretender que una iglesia puede abarcar todo, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Una persona aporta un don, otra persona aporta otro don, y así, como un cuerpo, nos enriquecemos. Una iglesia aporta algo, otra iglesia aporta otro. ¿Está bien? Y así nos enriquecemos. Ayúdenme a alimentar este pensamiento. Ayúdenme a alimentar este pensamiento porque creo que es sanador, creo que es integrador y, y finalmente creo que tiene que ver con el. ¿Cuántos seguidores tiene Lucio? En casi 26.000. 26.000 y hubo un video que llegó 2 millones. Entonces, eso es para alegrarse. Eso es para alegrarse. ¿Y por qué no nos alegramos? Porque muchas veces decimos, nos falta tantas cosas. Y si en realidad no nos falta nada, y si en realidad lo que me falta es porque me comparo, por eso me falta. Y si en realidad hay que tener otra cultura mental eclesiástica y decir, este es mi aporte, y sentirnos satisfechos, es difícil, yo sé, porque además estamos acostumbrados a vivir en una cultura donde siempre tenemos que comprar para sentirme feliz. Siempre me comparo y tengo que comprar para sentirme feliz. Para sentirme aceptado tengo que ser como el otro. Es muy difícil, yo soy parte también de esto, a mí me han enseñado así, a ustedes les han enseñado así, no es fácil cambiar y es mucho más fácil quedarse en donde uno está porque es lo conocido, pero a veces lo mal conocido, que es lo seguro, por eso nos quedamos donde estamos, no es lo más saludable. Pero necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos eliminar las fronteras. Si es que queremos un cambio, si es que queremos algo diferente, ¿está bien? Listo, no hablo más. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio
capítulo 32. El martes, en la reflexión, estudiamos Deuteronomio capítulo número 1. Es un lindo capítulo de Deuteronomio 1, donde presenta a un Dios que está al lado del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 1 es la historia de un Dios que le toma la mano al pueblo de Israel y que lo invita a animarse a tomar posesión de Canaán, que es la tierra que Dios preparó para que Israel la reciba como heredad. En Deuteronomio capítulo 1, el pueblo se confronta con sus propios miedos. Miedos que surgen porque se compara con el que tiene enfrente. Porque Israel tenía que tomar una tierra por heredad, pero en esa tierra había gente viviendo, había una ciudad que conquistar, había una ciudad organizada a la que penetrar, habían hombres a los que se tenía que enfrentar. Y la comparación le generó miedo a Israel, porque eran más altos, dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 26 o 28, no recuerdo bien. Eran personas que vivían en ciudades amuralladas, grandes murallas. Ya la exageración cuando te toma el miedo, murallas que llegan hasta el cielo, decían ellos. Y tenían miedo y no avanzaban y se quedaron donde estaban. Y Dios les dice, ya es tiempo de avanzar, ¿no les parece? Y cuando Dios les dice eso, los confrontó con sus propios miedos, porque ellos empezaron a decir, pasa que no avanzamos porque tenemos miedo de la gente, son más altos, son ciudades grandes, son ciudades amuralladas. Entonces Dios en un diálogo con ellos le intenta ayudar a que cambien de perspectiva, no se concentren en ustedes, porque si se concentran en ustedes se van a concentrar en compararse con el otro y así obvio que van a tener miedo. Concéntrense en lo que Dios puede hacer y lo que Dios le pide específicamente que ustedes hagan. Cuando ellos cambiaron de perspectiva y dejaron de mirarse a sí mismos, sino que pusieron sus ojos en Jesús y pusieron su confianza en que Dios los iba a ayudar, avanzaron y bueno, y sabemos la historia. Ahora, Deuteronomio capítulo 32 también hace un hincapié de que el pueblo no estaba solo, que es una constante a lo largo de todo el libro. No estás solo, no estás sola. El pueblo no está solo. El Hijo de Dios no está solo. La hija de Dios no está sola. A veces pasa que no necesitamos una explicación cuando algo nos va mal. A veces cuando nos sentimos mal, a veces cuando estamos en angustia, a veces no necesitamos una explicación de lo que nos está pasando. A veces no necesitamos que alguien nos diga qué está ocurriendo o cuánto va a durar o cómo se va a solucionar. A veces cuando la cosa se pone difícil, lo que necesitamos es saber que hay alguien que está al lado de uno. Porque es claro que una cosa es atravesar un problema solo y otra cosa es atravesar un problema estando acompañado. Sabiendo que hay alguien que ora por mí, sabiendo que hay alguien que está a mi lado. Y eso es justamente lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 32, una convicción que Dios le quiere transmitir al pueblo de que no está solo. Deuteronomio capítulo 32 habla de lo que Dios hizo por ellos. Y vamos a
detenernos allí en un versículo, en el versículo 10 de Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Lo halló en tierra de desierto. Deuteronomio 32, 10. Lo halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Este texto que está en el corazón del capítulo expresa que Dios está al lado tuyo, al lado del pueblo, al lado de sus hijos, al lado de sus hijas. Vamos a hacer un ejercicio. Alguien que pueda googlear o no sé, en ChatGPT, pongan yermo. ¿Qué significa yermo? ¿Eh? Eso iba a preguntar. Bueno, vamos a preguntarle a la IA. ¿Qué significa yermo? No yerno, no yerno. Porque algunos dicen, y en yerno de horrible, no, no, no está hablando del yerno. Yermo. ¿Eh? Dale. Yermo significa un lugar desierto, seco, árido, sin vegetación o sin vida, generalmente donde no crece casi nada. Ahí está. Sí. Y sí, gracias Patricia. Por eso dice, y en yermo de horrible soledad. Eh, Y acá dice, perdón, sí. en la Biblia yermo Mm, suele referirse a un lugar desértico, solitario o sin recursos y muchas veces se usa también de manera espiritual o claro. simbólica. Un tiempo de soledad, Mm, prueba o falta de... gracias. Ahí con la aplicación y con la aplicación espiritual y todo. Gracias, Patricia. Israel, literalmente sí había estado. Sí, a ver. Porque en diversidad justamente dice esto. Cuando Dios los encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como sus propios ojos. Ahí está. ¿Qué versión? Versión moderna. Hermosa, hermosa. Eh, Nueva Traducción Viviente también es otra versión moderna. Si alguno tiene planes de conseguirse alguna Biblia nueva, hermosa también. Esta parafrase. Es hermosa, es hermosa. Em, bueno, el pueblo de Israel literalmente había estado en el desierto, ustedes saben. Ahora lo que hizo la diferencia en ese desierto donde no había nada era quién estaba con el pueblo. Eso es lo que hacía la diferencia. Era un Dios que estaba con el pueblo y que no era lo mismo enfrentar el desierto solos que enfrentarlo con Dios. Ahora, llevándolo al terreno espiritual, como bien ahí leyó en las últimas líneas que le hizo Patricia la IA, cuando nosotros estamos atravesando nuestros propios desiertos y cuando el desánimo nos lleva a la conclusión de, bueno, todo es para mal, y cuando llegamos a ese punto donde pensamos, la verdad es que mejor me hubiera no nacido, me hubiera evitado vivir en angustia, me hubiera evitado tener que quizás ser alguien que le esté haciendo mal a alguien. Y uno llega a ese punto horrible de soledad. Y otra vez en el mismo versículo Dios dice, en esa situación de tu soledad, la diferencia estuvo quién estuvo al lado tuyo. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Em, ¿Vieron cuando uno es chico, chiquito?
5 años, 6, 7 años, tiene una perspectiva del mundo que después va cambiando, va madurando con el paso de los años. Y una de las cosas que experimenta un niño chiquitito, que está en los primeros años de la primaria o terminando ahí su jardín, pero que ya vive cosas que la va a recordar después, es que todo es grande, todo es gigante. Yo me acuerdo cuando nos mudamos, vivíamos hasta los 6 años y medio, eh, vivíamos con mi familia en un departamento acá en Villa Lugano, barrio Zamoré. Es un barrio que tiene edificios con ladrillos a vistas que uno lo ve cuando va por la autopista de Lepiane. em, y yo tengo una imagen de un departamento amplio donde estaba mamá, papá y los 4 hermanos que éramos. Y a los 6 años y medio nos mudamos, se vendió, ese departamento lo vendieron mis padres y compraron una casa en Espegasini, partido de Seiza, que hasta es donde finalmente yo me crié, hasta que me fui de casa, y donde hasta ahora vive mi mamá, ahí en esa casa. Una casa que siempre ha tenido un patio por delante, en el costado y detrás, bastante generoso. Y yo me acuerdo que el terreno era inmenso, 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 y la casa, me acuerdo, con espacios grandes. Una casa que no tiene pasillos, sino que tiene hasta el día de hoy, tres espacios que están conectados uno al otro, así como en chorizo. Casa chorizo que le llamaban antes. Bueno, cuestión que fue pasando el tiempo y lo que para mí era algo gigantesco, se fue como achicando, ¿no? Se fue encogiendo, como cuando pones una ropa de lana en un secarropa, y el calor te lo hace encoger. Yo estaba estudiando en la universidad y muy inocente fui a poner la ropa en el lavarropa y después lo saqué y lo puse en el secarropa, el lavadero que tiene la universidad para los internos. Y cuando me voy a poner después la ropa, o crecí o se encogió la ropa. Lo primero no es posible, lo segundo sí. Y me quedé sin ropa, de abrigo, ya había llegado el frío encima. No, y yo lo usaba igual, ¿no? Hasta como podía, así duro. Eh, y hoy voy a la casa y digo, qué chiquita, es chiquita la casa, es muy chiquita. Y ahí no sé cómo mis padres hacían, pero bueno, estábamos mis dos padres y mis 4 hermanos. Y cuando hablamos acerca del departamento, de ese departamento el cual yo tengo algunos recuerdos, me pasan las medidas y era un departamento chiquito. Era una habitación donde estaban viviendo, donde donde dormíamos los cuatro, el comedor, que era donde dormían mis padres, la cocina y el balcón. Chiquito, no me acuerdo las medidas ahora, pero yo en ese momento cuando me lo dijeron hice la comparación y era muy chiquito, muy apretado. No sé cómo hacíamos, no sé cómo hacíamos, pero bueno. Pero para mí era grande, la mesa era gigante, todo es grande. Esta ilustración que les comparto, en el cual uno mira alrededor y todo parece grande, nos lleva a pensar que hay caminos que uno no conoce, ruidos que uno no entiende, espacios en donde inclusive nos pueden dar miedo, pero un poco como lo dije el martes en la reflexión del culto de oración, en esos momentos donde todo era gigante y era grande y donde me daba miedo, yo siempre fui muy mamero, eh, la seguridad que me daba la mano de mi mamá y la mano de mi segunda hermana
era lo que hacía la diferencia en todo ese espacio gigante, que parecía que uno se perdía. Hoy digo, ¿cómo puede ser? Y la llevo a Sami, a la casa de la abuela, a la casa de mi mamá, donde yo me crié, y le pasa lo mismo, es normal. Y yo estoy seguro, me siento seguro en ese espacio, pero Sami no, lo ve como gigante. Entonces, ¿qué es lo que hace siempre la diferencia? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién te toma la mano? ¿Quién te protege? ¿Quién te guarda? Ahí es donde está el tesoro de este versículo 10, en donde dice que aún estando en horrible soledad, Dios te rodeó, te instruyó, te guardó como a la niña de sus ojos. Es decir, Dios no solamente no estaba solo, sino que estaba siendo observado por Dios. La niña de sus ojos, un Dios que se interesa, un Dios que acompaña, un Dios que cuida, un Dios que conoce. Quiero terminar con esto. Versículo número 12. Bueno, leemos el 11. Como águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Jehová, versículo 12. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. La palabra clave acá es guió. No solo no estaba solo, no solo la tranquilidad de saber que estaban acompañados por Dios ya les daba paz, sino que Dios guiaba. El águila, acá menciona el águila, ustedes saben, llega un momento que lo que tiene que hacer con sus pichoncitos es lo que hacen muchas aves, ¿verdad? Tirarlos al vacío para que aprendan a volar. No hay otra forma, no tienen IA, inteligencia artificial piloto como para que puedan. eh, Te tengo que tirar al vacío para que tu instinto te haga letear y puedas aprender a volar. Había una vez un colportor que él era un buen administrador. Dinero que recibía lo dividía en dos. La mitad, en realidad, en tres. La mitad era para pagar el costo del libro, sacaba el diezmo y la otra parte era su ganancia. Ganancia que la guardaba para estudiar. Era un colportor estudiante de acá de Argentina, que estaba colportando en un verano. Y con la venta de unos libritos, de ahí sacaba para el alquiler y la comida. Entonces, venía el asistente cada 5 días, 7 días, 10 días, y el asistente lo que hacía era llevarse este, lo que este colportor iba recaudando, que después le iba quedando como saldo a favor, o era para ir cubriendo los gastos propios de los libros que se le iban dando a modo de crédito. Y el asistente le decía, y esa platita que vos tenés, que es para la comida, también depositala. Dios te va a dar día a día lo que vos necesitas. Y te va a ayudar para que lo sigas colocando. Va a sumar a tu ahorro. Y entonces el colportor decía, no, bueno, yo te deposito todo, pero me quedo con algo para mañana, para desayunar mañana y para comer mañana. Para desayunar no, para comer mañana. Después, seguro que en el transcurso del día, Dios me va a dar algo más para la noche y para los días siguientes.
Y entonces el asistente le decía, no, depositame todo. Y confía que Dios mañana cuando vos salgas te va a dar lo que necesitas para comer al mediodía. Y el colportor no quiso porque él quería dormir con la tranquilidad que tenía, con la tranquilidad de que sabía que al mediodía iba a tener sus fondos para el almuerzo. Bueno, listo. Se van a dormir y el asistente, cuando estaban todos durmiendo, sabían dónde había guardado esa platita que había dejado el colportor para el ahorro. Y el asistente va y le saca esa plata. No se la roba, se la saca y se la pone a crédito del colportor. Después podemos discutir si estuvo bien o mal. Yo no lo haría. Yo no lo haría, porque no respetaría la decisión del colportor. No lo haría. Pero concéntrense en la moraleja que quiero sacar de todo esto. A la mañana siguiente el colportor se levanta y cuando antes de salir va a buscar ese ahorrito que le va a servir para comprar la comida, se da cuenta que no estaba. Ay, y le agarró un poquito de fastidio porque se lo llevó nomás, se lo llevó. El asistente se llevó la plata. Estaba tranquilo de que no se la había robado, de que estaba a su cuenta, pero... Así que desesperadamente el colportor salió porque no tenía nada, o sea, sí o sí tenía que salir y esperar que Dios le bendijera para poder tener para almorzar. Bueno, resulta ser que Dios lo bendijo al colportor y pudo almorzar y no tuvo ningún problema. Eh, la moraleja que saca el mismo colportor, la enseñanza que saca el mismo colportor más allá de este momento incómodo, es que Dios está y Dios guía y Dios sustenta, aun cuando no podamos ver más allá. El colportor se acostó con la tranquilidad de que veía más allá. Al tener ese dinerito en su bolsillo, el colportor se acostó durmiendo sabiendo que había algo resuelto en su futuro inmediato. Pero ¿qué ansiedad nos genera cuando eso no pasa? ¿Qué ansiedad genera en el corazón humano cuando no sabemos el qué va a pasar o el cómo, cuando no podemos ver un poco más allá de la suela de nuestros zapatos? Porque nos gusta saber, porque nos gusta tener el control. Los que han manejado en moto o han andado en bicicleta o en auto en la ruta, cuando no hay nada, cuando no hay luz, cuando no hay nada, cuando la noche está cerrada, y vos dependés de tus foquitos del auto o de la moto o de la bicicleta para alumbrar. Y vos tenés que en plena ruta ir por fe, porque vos ves a una corta distancia, si tenés luz alta, en el caso de que vayas con auto, con moto, podés ver un poquito más allá, pero no más. Y vos vas con confianza. Me pasó muchas veces estando en el interior. Ustedes saben que yo el año pasado nos trasladan para acá, para Buenos Aires, pero prácticamente todos nuestros años de pastorado lo hemos hecho en el noroeste. Y yo viajaba mucho, iba hasta la zona en la que tenía hasta la iglesia que tenía que pastorear, lo hacía de día, pero cuando volvía lo volvía de noche. Santiago del Estero, de donde es la familia Santillán. Esa era mi rutina de todos los días, para ir a Fernández o a Termas, eh, para ir a otras localidades del interior de Santiago, Bandera, por ejemplo, varias veces. Y iba de día, pero cuando volvía, muchas veces volvía con noche cerrada, salvo las noches de luna llena. Y iba con el foquito ahí, pero que había más, y uno oraba siempre porque los animales estaban ahí, las vacas, los caballos. A uno le gustaría ver más allá, pero a veces la vida te pone circunstancias donde solamente puedes ver apenas la suela de tu zapato. Y Dios se presenta como el que está, como el que guía y como el que conoce.
Eso es lo que leíamos en el versículo número 10. Y esa es la esperanza o el ánimo que quiere quizás Dios darnos en esta mañana. No estás solo, estoy a tu lado, te acompaño, te guío, te sustento. Y aunque no podés ver más allá, Dios sí sabe, Dios sí ve, Dios sí conoce, Dios sí sabe, Dios sí entiende. Dios sí está trabajando en lo que vos no ves, pero que Él sí puede ver. Y ahí es donde nosotros necesitamos esa fe que nos permite avanzar, no porque veamos, no porque dependa de nosotros, sino porque confiamos en que Él sí ve y en que Él sí puede, y en el que Él lo hace. Que Dios te bendiga y que podamos vivir por fe este sábado para recargar bien las pilas para que cuando comience la semana afrontemos esta semana que quizá hay muchas cosas, no sabemos cómo será, pero podemos confiar de que el que sí sabe está al lado nuestro y nos va a acompañar y nos va a sostener. Que Dios los bendiga.